El misterioso secreto de Job, lo que Dios susurró en el remolino. Pocos imaginaron lo que realmente ocurrió aquella noche en la tierra de Uz. La brisa soplaba suave, pero en el horizonte, las nubes comenzaban a agitarse, creando un espectáculo aterrador. Era un remolino que se alzaba desde el suelo, como si el mismo cielo estuviera desgarrándose. Job, un hombre justo y fiel, se encontraba solo en su campo, contemplando sus riquezas, cuando sintió un escalofrío recorriendo su espalda. La tierra temblaba, y un eco místico parecía flotar en el ambiente, susurrando secretos antiguos. Era un hombre de fe, Job, conocido por su integridad y su devoción a Dios. Pero esa noche, en el crepitar de un viento violento, se enfrentaba a una prueba que jamás hubiese imaginado. En el oscuro horizonte, chispas de luz y sombras se entrelazaban, creando visiones confusas y proféticas que hacían latir su corazón con fuerza. ¿Qué quería de él el Altísimo? El aire se volvía denso, casi electrificado, como si cada hoja, cada susurro de la naturaleza, guardara un mensaje oculto. La historia de Job es una de dolor, de pérdida y de fe inquebrantable. En esos días remotos, el pueblo vivía en la creencia del poder divino, donde cada tormenta era un aviso y cada señal, un presagio. Pero esta noche, el remolino no solo traía viento, traía un misterio que se arrastraba con su oscuro aliento. Los cielos parecían gritar, y Job, aunque temeroso, no podía apartar la mirada. Algo lo llamaba. De repente, la voz que había estado buscando entre los ecos del viento resonó en su mente. Un susurro claro, penetrante: ¿dónde estabas tú cuando fundé la tierra? La vulnerabilidad de Job se hizo palpable. Un nudo se formó en su garganta. La pregunta lo abrumaba, lo llenaba de una mezcla de ansiedad y curiosidad. No había respuesta, solo más preguntas. ¿Qué significaba realmente ese susurro de Dios en medio del caos? La escena se tornó inquietante, como un tablero de ajedrez donde las piezas estaban moviéndose solas, y el futuro de Job pendía de un hilo. La noche avanzaba, y el viento se llevaba los lamentos de su alma. Job sintió una aflicción profunda, un dolor que desgarraba su ser. ¿Por qué él? ¿Qué iba a perder? Mientras el remolino giraba a su alrededor, el aire se llenaba de significado, pero nunca de claridad. La incertidumbre lo envolvía, y en su pecho, esa angustia lo dejaba sin aliento. Miró hacia el cielo, buscando la luz entre las sombras. Pero las respuestas no llegaban. Así, Job se encontraba atrapado en un momento crucial, con el remolino rugiendo a su alrededor y la voz divina resonando en su corazón. ¿Qué le depararía el futuro? Las respuestas parecían tan lejanas. En ese momento, el viento sopló más fuerte, como si pretendiera llevarlo a un abismo sin fondo. La historia apenas comenzaba, y las preguntas aún flotaban en el aire. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin avisar. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un buen golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a conectar. El remolino continuaba su danza frenética, como un espíritu inquieto que arañaba el cielo. Job, con su corazón acelerado, sentía que los latidos retumbaban en su pecho, un eco de la incertidumbre que lo envolvía. Cada ráfaga de viento parecía llevar consigo un grito, una súplica de la tierra, y Job, en su soledad, se convirtió en el receptor de aquellas lamentaciones. ¿Dónde estabas tú cuando fundé la tierra?, se repetía en su mente, una pregunta que resonaba como un tambor en su alma. Era un recordatorio de su lugar en el vasto tejido del cosmos, de su insignificancia ante la majestad del Creador. Las visiones se multiplicaban ante él, imágenes de la creación surgiendo de las profundidades de su memoria, la luz separándose de las tinieblas, el mar delimitado por la tierra seca,
La vida floreciendo en todas sus formas. Pero, ¿por qué estas revelaciones le eran otorgadas a él en un instante tan oscuro? Con cada embestida del viento, Job se sentía más pequeño, atrapado en el laberinto de pensamientos que lo consumían. En el fondo de su ser, sabía que Dios no era un ser distante e indiferente, sino un Padre amoroso que anhelaba la relación, incluso en medio de la tormenta. Sin embargo, la idea de que su fe iba a ser puesta a prueba lo llenaba de dudas. Se preguntaba si la justicia de Dios se encerraba en la sabiduría de su plan, uno que él, como ser humano, no podía comprender. Así, a medida que el viento aullaba, surgió en él una pregunta más: ¿qué es un hombre para que te acuerdes de él? Esa era su lucha interna, una batalla entre el temor y la esperanza, el sufrimiento y la fidelidad. La historia de su vida resuena en el eco del remolino, sobre la riqueza perdida y los seres amados que ya no estaban. Cada recuerdo era un relámpago, una chispa que iluminaba su angustia, visualizaba a sus hijos, sus risas resonando en los campos, y el amor profundo que los unía como familia. En la cima de su desamparo, Job se arrodilló en el suelo polvoriento, un gesto de entrega a la fuerza que lo envolvía. Y con la voz entrecortada, alzó su clamor: Señor, ni siquiera entiendo el motivo de mi sufrimiento, pero estoy aquí. Las palabras salieron de su boca como oraciones sinceras, una súplica que atravesaba la tempestad. Quería conectar, quería que su dolor tuviera un propósito. Fue entonces cuando el remolino empezó a calmarse, como si el mismo Dios estuviera prestando atención a sus palabras. El silencio descendió con una suavidad impresionante, y en esa quietud, Job sintió una presencia. Una paz que lo envolvía y respondía a su desesperación. Pero sin embargo, esa paz venía acompañada de una nueva inquietud. Desde dentro del remolino, una luminiscencia suave comenzó a emerger, tomando forma. Enfrente de Job apareció una figura, una representación divina que emanaba un aura de sabiduría indescriptible. Y aunque no podía discernir claramente sus rasgos, Job sintió que la voz que había clamado en sus pensamientos estaba a punto de manifestarse de nuevo. Una nueva pregunta fluyó del ser resplandeciente: ¿estás listo para escuchar la verdad de lo que te ha sido revelado? Job, con el corazón lleno de expectativa y temor, comprendió que había llegado el momento de enfrentar lo desconocido. Era un umbral a través del que tendría que cruzar, llevándose consigo la incertidumbre y el dolor, pero también la fe renovada. La revelación se acercaba, pero en su mente se encendía una chispa de duda. ¿Qué confiaría su corazón a aquella voz, y qué destinos lo esperaban después de la tormenta? La noche apenas comenzaba a desvanecerse, pero el remolino había abierto las puertas a un misterio aún más profundo. La figura luminosa se mantuvo ante Job, emitiendo un resplandor que apenas perturba la oscuridad del mundo que lo rodeaba. Aquel fulgor no solo era luz, sino un calor que penetraba su ser, y por un instante, Job se sintió reconfortado. Las dudas que lo atormentaban parecían desvanecerse en la presencia de esa gloria. Sin embargo, la tremenda ansiedad de lo que estaba por venir llenaba el aire de un temblor palpable. Job, comenzó la voz, resonante y profunda, con un eco que parecía surgir del mismo fondo del universo. Te he escuchado en tu angustia, tus preguntas han llegado a mis oídos. Pero hay un misterio que pocos comprenden, uno que se oculta detrás del velo de lo tangible, un ciclo eterno de vida, sufrimiento y redención. Con cada palabra, la imagen de su sufrimiento y la pérdida de sus hijos se enredaban en su corazón, como espinas punzantes que regresaban a la superficie. ¿Por qué? ¿Por qué esta prueba, esta aflicción que pesa tanto sobre mí? Job apenas pudo articular sus pensamientos a través del dolor, pero en su interior, una chispa de esperanza comenzó a brillar. Podía sentir que cada pregunta era una llave que lo podría llevar a otro nivel de comprensión. Los hombres buscan respuestas en su tiempo, pero el tiempo es solo un susurro en la eternidad de tu Creador. La simplicidad de este momento puede abrirte a la complejidad de la verdad, continuó la voz. No solo has sido probado, también has sido llamado a ser un reflejo de la fe que trasciende el sufrimiento. En cada golpe, hay una oportunidad, en cada pérdida, una semilla para la eternidad. Job se sintió abrumado por la gravedad de estas palabras.
Así como el viento arremetía en su rostro, su alma enfrentaba la tormenta de las revelaciones que se avecinaba. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo puedo encontrar paz en esta devastación? ¿Por qué me has concedido la carga de la comprensión si no puedo soportar el peso del sufrimiento? La figura luminosa hizo una pausa, y Job sintió que el tiempo se ralentizaba. Nos nunca experimentó un silencio tan pleno, uno que lo rodeaba como una manta suave y cálida. La carga de la comprensión no siempre viene en la forma que tú esperas. Es un destino, un camino que requiere tu valentía. Tu sufrimiento no será en vano, te prepara la senda hacia la sanación y la revelación. Job, sintiendo la impotencia de su humanidad, tuvo que confrontar la realidad de que su entendimiento era limitado. Pero ¿cómo puedo ser un testigo de tu gloria si estoy tan devastado?, murmuró, sintiendo que su voz temblaba mientras compartía su vulnerabilidad. En tu quebranto hay fuerza, Job. Tu sufrimiento te conecta con aquellos que aún no han sentido la verdad de lo que se ha revelado. Te he elegido, no por tu perfección, sino por tu humanidad. En tu búsqueda de entendimiento, la luz será arrojada sobre el contexto más grande, el propósito de la creación misma, respondió la figura. El eco de sus palabras vibró en la noche, y Job sintió como si una cortina se hubiese levantado, revelando un nuevo horizonte. Sin embargo, en la profundidad de su mente, surgió una nueva pregunta, una que lo atormentaba y lo mantenía en vilo. ¿Y qué pasa con la justicia, Dios? Se derramarán lágrimas en la eternidad si no hay respuesta a la aflicción. La voz resonante se desvaneció en el aire, dejando un silencio que parecía dar respuesta a su temor. La justicia de los hombres no se compara a la del horizonte eterno. Al final, todos verán y comprenderán, pero la esperanza debe ser cultivada en el tiempo de tu vida. Mientras el remolino comenzaba a disiparse por completo, Job se quedó mirando hacia el espacio vacío donde había estado la figura. La revelación había abierto un portal a la posibilidad, había más por descubrir, más verdades que navegar, y aunque su corazón palpitaba con temor, también comenzaba a vislumbrar un nuevo sentido de propósito. En ese instante, un destello de comprensión brotó en su interior, podía no tener todas las respuestas, pero estaba llamado a perseverar. Sin embargo, dentro de esa fe renaciente, una nueva inquietud lo mantenía despierto. Se atrevía a caminar en la penumbra de lo desconocido, siendo consciente de que la revelación del dolor y la esperanza podría ser una danza intrincada de la existencia. Job no sabía aún qué destino lo aguardaba, pero alzó su mirada hacia el cielo ahora despejado, sus ojos fijos en las estrellas que titilaban con luz eterna. Una última brisa acarició su rostro. El misterio de su vida no había hecho más que comenzar. Job permaneció en pie, aún embargado por la intensidad de aquella experiencia divina. La figura luminosa se había desvanecido, pero el eco de sus palabras seguía resonando en su interior como las notas lejanas de un canto celeste. Con cada latido, su alma se expandía, alimentándose de la esperanza y el miedo que coexistían en su corazón. Sin embargo, la noche no se había despojado aún de su manto de sombras. Las estrellas, testigos silenciosos del sufrimiento humano, brillaban en un firmamento vasto y misterioso. Se debatía entre los vestigios de la desesperación y la posibilidad de un propósito mayor. La experiencia de la divinidad lo había cambiado, pero las preguntas continuaban agazapadas, esperando su momento para surgir. Si el sufrimiento lleva a la redención, murmuró Job para sí mismo en voz baja, ¿cómo se hace justicia en el orden de la vida pura y la muerte? ¿Se consolarán mis lágrimas en los brazos de la eternidad? Su mente, atrapada en un laberinto de reflexiones, no encontraba consuelo. Nadie a su alrededor podría responderle ni comprender la vastedad de su anhelo por respuestas. De repente, una sombra se deslizó por entre las sombras de los árboles cercanos. Era Eliú, el joven que había intentado ofrecerle consuelo en medio de su dolor. La incertidumbre en la mirada de Eliú reflejaba la misma angustia que Job sentía. Al acercarse, el joven tomó un respiro profundo antes de hablar, como si buscara las palabras adecuadas en la penumbra. Padre Job, comenzó con timidez, he sentido el peso de tus palabras y he venido a ofrecerte mis pensamientos.
Me inquieta ver cómo pruebas porque el sufrimiento de un hombre justo no se apaga ante la ira del cielo. Job lo escuchó, su corazón resonando con la disposición del joven a entender. ¿Qué es lo que has deducido en tu juventud, Eliú?, preguntó, buscando en el fervor del joven la claridad que tanto anhelaba. Algunas noches, cuando los vientos son duros y el mar embravecido, respondió Eliú, siento la conexión entre nuestras luchas y el aliento de la creación. Quizás la justicia no reside en lo que vemos solo como el juicio de Dios, sino en lo que emerge de nuestro sufrimiento. El dolor puede ser un maestro, pero también, si lo permitimos, un puente que lleva a la sabiduría. Las palabras de Eliú anidaron en la mente de Job como semillas de esperanza. ¿Y qué, entonces, de aquellos que sufren sin saber por qué?, preguntó él, la inquietud persiguiéndolo. ¿Qué de aquellos que son injustamente afligidos? ¿Es esta vida solo un laberinto sin principios, donde el sufrimiento es la única respuesta? Eliú, iluminado por su propia convicción, continuó. Quizás la esencia de la justicia no está en ser resuelto en esta vida, sino en la transformación que ocurre dentro de nosotros. Nuestros corazones deben aprender a reflejar lo sagrado. En el dolor, podemos descubrir el amor que reside por encima. Job se sintió reverberar en esa tesis. A medida que las palabras de Eliú se entrelazaban con sus propios pensamientos, un entendimiento comenzó a tomar forma. Podía ver cómo cada aflicción moldeaba el carácter, como el fuego transforma el metal. Pero aún quedaba una sombra en su alma, una pregunta que nadie podía responder: ¿y cómo se consolarán mis hijos perdidos? ¿Cómo puede la memoria de su luz vivirse en el ciclo de la creación sin ver su rostro nuevamente? Su voz se quebró, enfrentando el dolor crudo de su realidad. El joven se inclinó, su voz un susurro tangible. Quizás ellos vivan en el amor que tú les diste, en la fe que te sostendrá. La eternidad es más vasta de lo que vemos, y la verdadera conexión no se corta por la muerte, se transforma. Job suspiró, sintiendo un destello de paz en medio de la tormenta que permanecía en su corazón. Un nuevo entendimiento comenzaba a absorber su esencia. El dolor no era el fin, sino una puerta hacia algo más grande, una revelación que aún aguardaba su tiempo para florecer. Mientras la noche avanzaba, Job miró al cielo una vez más. Esa vastedad estelar parecía confundir su mente, pero permitía que un nuevo eco de esperanza comenzara a enraizarse en su ser. Tal vez la justicia y el dolor compartían un viaje, uno que no estaba destinado a ser entendido completamente en esta vida. De repente, un destello resplandeciente cruzó el cielo. Era una estrella fugaz, un presagio fugaz en su travesía existencial. Job cerró los ojos ante la maravilla del momento, sintiendo que, dentro del dolor y la angustia, había un nuevo misterio en juego, un motivo de luz aún por descubrir. ¿Qué otras verdades no se habían revelado aún en su búsqueda? La noche era todavía joven, y el viaje apenas comenzaba. El eco del silencio rodeaba a Job y Eliú mientras las sombras se alargaban sobre la tierra. La brillante estrella fugaz había dejado un rastro de luz en sus corazones, una chispa de esperanza que les recordaba que en medio del sufrimiento había un atisbo de redención. Eliú, por su parte, sintió que la entrega de Job abría un nuevo camino hacia la comprensión que tanto necesitaban, y decidió compartir una inquietud que llevaba en su pecho. Padre Job, comenzó el joven, hay algo más que me inquieta. Escuché a los ancianos hablar de un misterioso susurro que se oye en la tormenta, en los vientos que atacan con furia las montañas. Dicen que en medio de su rugido se encuentran respuestas, revelaciones escondidas que podría escuchar el corazón sincero. Job se volvió hacia él, su rostro titilando entre la curiosidad y el asombro. ¿Te refieres a que Dios habla en las tempestades, Eliú? A veces pienso que hay voces en el viento que podrían revelar las verdades que he buscado. Pero, ¿quién soy yo para interpretarlas? Eliú hizo un gesto de afirmación. Tal vez no debamos interpretar, Job. Quizás debamos escuchar con los oídos del alma. La tormenta es temida por muchos, pero a veces tememos lo que no entendemos. Quizás en esos momentos del caos, cuando el miedo y la esperanza se cruzan, se encuentra la revelación. Movido por estas palabras, Job asintió lentamente.
sintiendo que la tempestad de su interior podría convertirse en una fuente de encuentro con lo sagrado. Si la tormenta guarda un mensaje, ¿cómo podríamos aprovecharla?, preguntó, sintiendo que una curiosidad renovada despertaba en él. Tal vez, sugirió Eliú, debamos salir al desierto al amanecer, cuando el alba pinta el cielo con sus colores, y allí, en la quietud que sigue a la tempestad, buscar una conexión con el Creador. Escuchar el eco de nuestras preguntas en medio del esplendor del mundo. Ambos se quedaron en silencio en la oscuridad iluminada por el tenue brillo de las estrellas. La idea de salir hacia el desierto resonaba profundamente en Job, como si la naturaleza misma lo llamara a participar en esta búsqueda. ¿Podía el acto de escuchar ser un camino hacia la comprensión? Al borde de la desesperación, sentía que el viento traía ecos de esperanza renovados. La mañana llegó con su luz dorada, rompiendo el hebras de la oscuridad. Con el corazón palpitante, Job se levantó y se dirigió junto a Eliú hacia el desierto. La tierra seca se extendía ante ellos, una vasta llanura salpicada de espinas y casa de misterios. Mientras caminaban, el aire cargado de un silencio reverente se tornaba palpable. A medida que se adentraban en la vasta extensión, una nube gris comenzó a asomar sobre el horizonte. El viento soplaba con fuerza, trayendo consigo el murmullo de antiguos secretos que parecían danzar entre susurros. Job sintió que el pulso de la naturaleza vibraba en su interior, como si el universo estuviera invitándolo a descubrir un mensaje oculto. Eliú se detuvo, y ambos miraron cómo se acumulaban las nubes. ¿Sientes eso?, preguntó Eliú. Es como si el clima supiera de nuestras almas, llevando nuestras preguntas como una ofrenda a la divinidad. Job sintió que algo en su interior se abría a nuevas posibilidades. Si es verdad que Dios habla en la tormenta, debe darse el momento de estar alerta. Aquí, en la fragilidad de nuestra existencia, puede que recibamos algo que nunca habíamos esperado. Nubes cada vez más oscuras amenazaban con desatar una lluvia. Job cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que el aire cargado con el inminente aguacero lo llenara. De repente, el cielo resonó con un trueno profundo, como un llamado en medio del caos. En ese instante de incertidumbre, Job sintió que la tormenta era un reflejo de su propia lucha interna. Un rayo surcó el cielo, dejando un brillante destello que iluminó la tierra por un breve momento. Job abrió los ojos y lo vio. En la sombra del trueno, en el rápido lapso de luz, fue como si vislumbrara todas las respuestas que había estado buscando, todas las conexiones posibles en su sufrimiento. Pero antes de que pudiera atesorar todo lo que sentía, el trueno volvió a retumbar con mayor fuerza, como si desafiara su comprensión. Escucha, Job. La tempestad no trae solo destrucción. También es un viaje hacia la revelación. ¿No sientes que algo nos llama a despojarnos de nuestras dudas en este momento?, dijo Eliú, su voz resonando con un fervor que tocaba la esencia misma de su ser. En ese instante, Job se dio cuenta de que el tormentoso cielo y su corazón quebrantado compartían un lazo inquebrantable. Podía ser que no obtendría todas las respuestas, pero el proceso de escuchar y aceptar la verdad de su sufrimiento podría abrirle puertas hacia nuevas comprensiones. Y mientras el viento soplaba con fuerza, Job sintió que el misterio de su vida, así como el de la creación, aún aguardaba el momento de la revelación. El rugir del cielo se volvió un canto, y en esa sinfonía, un eco de promesa se levantó en su espíritu. La búsqueda no terminaba, pero ahora comenzaba a tomar la forma de un destino. ¿Qué vendría a continuación entre el ruido y la calma? La tormenta había traído más preguntas que respuestas, y Job sabía que estaba solo al principio de una travesía sagrada. Mientras las nubes continuaban su danza sombría, Job y Eliú permanecieron en el desierto, sintiendo los cambios en el ambiente como un pulso que golpeaba sus corazones en un compás frenético. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, cada una resonando como una nota en una melodía ancestral, una que invitaba a los dos hombres a abrirse a lo infinito. Las primeras ráfagas de viento arrastraron el polvo a su alrededor, creando pequeños torbellinos que giraban y giraban, como si sus almas también fueran sacudidas por el poder de lo desconocido. Job, exclamó Eliú con un fervor creciente, mira esas corrientes de aire.
Parecen llevar con ellas los susurros de nuestro Creador. Tal vez en su danza en la arena, haya un mensaje que debemos descifrar. Job sintió el peso del tiempo, pero también una ligereza que parecía fluir entre sus pensamientos. Era como si la tormenta actuara como un filtro, separando el ruido del mundo de la claridad que sus preguntas requerían. Eliú, ¿y si estas voces a las que hablamos, no son solo de Dios, sino de todos los hombres de la tierra? De aquellos que han sufrido como yo, buscando al rostro del Altísimo, el joven, con mirada intensa, respondió, es posible. Quizás el dolor que compartimos no solo es nuestro. Cada susurro en la tormenta podría ser el eco de las lágrimas de muchos, resonando en búsqueda de entendimiento. A veces, el sufrimiento se tiene que vivir para poder ser comprendido. Mientras hablaban, una ráfaga de viento más fuerte hizo vibrar las obras de los árboles cercanos, y Job sintió una oleada de emociones encontradas. Era posible que sus experiencias estuvieran entrelazadas con los destinos de otros hombres, que el sufrimiento de uno resonara en todos, al avanzar hacia una formación de rocas que se erguía como un altar. Eliú sugirió, ¿podríamos detenernos aquí, Job? Un lugar donde la tormenta se siente más intensa. Estemos abiertos a lo que puede revelarse en este torrente de energía, mientras el cielo grita su ira y su amor. Job se sintió atraído por la idea. Al llegar a las rocas, se sentaron en silencio, dejando que las gotas de lluvia cayeran sobre ellos como una bendición. En la soledad de aquel entorno, Job cerró los ojos y se centró en su respiración, permitiendo que el sonido de la tormenta ahogara sus miedos. ¿Qué hay en el corazón del hombre que busca a Dios? Eliú preguntó, sintiendo la desesperación y al mismo tiempo la esperanza. Cuando el dolor es tan abrumador, ¿cómo podemos pensar que Dios, en su grandeza infinita, se ocupa de nuestro sufrimiento? Las palabras de Eliú retumbaron en su mente. Quizás no se trata solo de buscar respuestas, sino de descubrir qué significa ser humano en todo su esplendor. La lucha, los momentos de oscuridad y dolor son parte de esta experiencia. En el desierto de la existencia, se puede gestar una revelación sagrada. Con los ojos aún cerrados, Job permitió que el rugido de la tormenta se convirtiera en un canto, un campo vibrante lleno de promesas no cumplidas. Fue entonces cuando un rayo iluminó el horizonte una vez más, lanzando su luz resplandeciente sobre la vasta extensión de arena y rocas. En ese breve instante, un susurro recorrió su espíritu: he venido de la oscuridad para encontrar la luz. A través de la tormenta, serás purificado. ¿Lo has escuchado?, preguntó Eliú, interrumpiendo sus pensamientos. El susurro está claro. Nos habla de la purificación, de la redención. Quizás este es el camino que debemos seguir. Aceptar la tormenta como parte de nuestra travesía hacia el entendimiento. Pero Job, con la mente aún agitada, sentía que algo más grande se gestaba. Eliú, ¿y si el susurro solo es el comienzo? ¿Y si lo que buscamos en esta vida va más allá de lo que nuestras mentes pueden captar? La tormenta se lleva nuestros cuerpos y nuestras dudas, pero en esta búsqueda, yo percibo un velo más oscuro que aguarda su revelación. El cielo retumbó con un trueno nuevo, diferente, y ambos hombres sintieron que algo antiguo y poderoso se acercaba. En ese momento de revelación, supieron que lo que estaban a punto de descubrir no solo cambiaría su vida, sino que también resonaría a lo largo de las generaciones. Mientras el viento soplaba y la tormenta arremetía, la inminente presencia de lo desconocido creció, dejando entre los dos un profundo sentido de temor y asombro. ¿Qué más se revelaría en la fragilidad de su existencia, en lo tocado por el sufrimiento y la esperanza? En los rostros de ambos se dibujó la pregunta que podría cambiarlo todo: ¿qué misterios aguardaban, esperando el momento propicio para ser desvelados en el templo de sus almas? El viento se intensificó, llevando consigo un murmullo que parecía atravesar el tiempo. Job y Eliú se aferraron a las rocas, buscando un ancla en medio de la tempestad. Era como si el mismo cielo estuviera a punto de desgarrarse, y cada trueno resonaba como un recordatorio de que estaban en el umbral de algo trascendental. Job, dijo Eliú, su voz casi ahogada por el estruendo, ¿qué sucede cuando un hombre es puesto a prueba más allá de lo que puede soportar? ¿Acaso no es su fe la que lo sostiene, incluso en las horas más oscuras?
¿No es esa fe el hilo que teje nuestras historias humanas al tejido divino? Job abrió los ojos, su mirada fija en el horizonte. Eliú, la fe es un puente precario. He caminado sobre él, pero cada paso me ha dejado más frágil. Dudas me acechan en lo profundo de la noche, aunque en este momento de revelación pueda sentir su luz. Las palabras de Job fueron interrumpidas por un rayo que iluminó el cielo, sembrando su corazón de temor y maravilla. Percibo una sabiduría en el aire, continuó Eliú. Quizás la tormenta no es solo castigo o sufrimiento. Tal vez sea el nacimiento de algo nuevo. Debemos escuchar lo que se revela entre estos cataclismos. En ese instante, el viento amainó momentáneamente y la lluvia se detuvo, dejando tras de sí un silencio más profundo que la tormenta misma. Era como si el universo contuviese la respiración, preparado para desvelar un misterio. Job miró a Eliú, los ojos aún llenos de inquietud. ¿Preparado para qué, joven amigo? Si esto es un mensaje, como sabemos que estamos listos para recibirlo, quizás no se trata de estar listos, respondió Eliú, con firmeza en su voz. Tal vez es un llamado a simplemente ser. A permanecer en este limbo entre el caos y la calma. A descubrirnos a nosotros mismos, así como se desvelan las verdades del alma en cada chispa de luz, con una nueva determinación, Job se aferró a esa idea. Entonces, busquemos, dijo, su voz resonando con una nueva fuerza. Si la tormenta es un medio para sondear el corazón del Creador, estamos aquí para escuchar. Nuestros sufrimientos podrían abrir una puerta, un acceso a la sabiduría perdida que solo se revela en la unión del dolor y la búsqueda. Fue en ese instante que un nuevo trueno resonó, diferente a todos los anteriores, como si un mensaje errante de lo sagrado estuviera por manifestarse. Ambos hombres sintieron el temblor de la tierra bajo ellos, un eco de antiguas promesas. A medida que se miraban, la atmósfera cambió. La tormenta, que tanto los había temido, ahora parecía convertirse en un aliado, una invitación a entrar a un reino donde las sombras se desvanecen y la luz empieza a brillar. Sujetándose más fuerte a las rocas, Job y Eliú sintieron que era un momento sagrado, como si el universo conspirara para que despertaran la fuerza dormida dentro de ellos. Te necesito, Eliú, murmuró Job, su voz cargada de emoción. Esta travesía no puede ser enfrentada a solas. Juntos, como los hombres que somos, debemos buscar la forma de descifrar el misterio que el cielo pone ante nosotros. Eliú asintió, sintiendo la fraternidad que unía sus destinos. Pero justo cuando comenzaban a sentir un destello de esperanza, un viento brutal azotó el paisaje nuevamente, como si el propio cielo quisiera interrumpir su compromiso. Las nubes se tornaron oscuras, y una voz profunda resonó en el aire, cada palabra pareciendo atravesar sus almas. ¿Quién es el hombre que se atreve a cuestionar mis caminos? ¿Qué has aprendido del sufrimiento? Job se sintió despojado, y ante el estruendo de la voz, la respuesta que había buscado en la tormenta se tornó en un eco de dudas. No sé, Señor. Solo sé que camino en la búsqueda de comprensión y propósito. Las tormentas que enfrentas son parte de la circunstancia humana, continuó la voz, resonando en cada fibra de su ser. ¿Te atreverías a abrir tu pecho a lo desconocido y a comprender no solo tu dolor, sino también el de aquellos que te rodean? Estamos dispuestos, respondió Eliú con valentía. Pero ¿cómo podemos entender lo que está más allá de nuestra vista? ¿Qué debemos hacer para seguir el camino hacia ese entendimiento? El silencio que siguió a su pregunta fue un abismo, y en ese vacío, una luz destellante comenzó a abrirse en su interior, como un destello de claridad. Una nueva revelación estaba a punto de ser sembrada entre ellos. ¿Qué significado profundo tendría el sufrimiento compartido? Mientras contemplaban el cielo, cada uno sintió que un nuevo dilema florecía en su corazón. Más allá de la tormenta, ¿había algo más? ¿Qué significaba realmente ser hombre en la búsqueda de lo divino? Y lo más importante, ¿qué secretos aguardaban las sombras del desierto, esperando ser desvelados en la línea entre lo conocido y lo desconocido? Los ecos de la voz divina se disolvieron lentamente en el aire, dejando a Job y Eliú en un estado de expectación palpable. La tempestad, aunque había amainado,
mantenía un aire de inquietud como si se preparara para un nuevo estallido. Las nubes oscuras continuaban danzando sobre ellos, y el cielo parecía una vasta tela en la que se estaban tejiendo misterios insondables. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos escuchar lo que se nos está pidiendo?, preguntó Eliú, su voz cargada de urgencia. ¿Qué es lo que nos quieres mostrar, oh Creador? Job cerró los ojos y sintió la energía de la tormenta aún vibrando en su pecho. Quizás el sufrimiento no es el final, sino el principio de una revelación, dijo, sintiendo que sus palabras tomaban forma como una declaración de fe. Y quizás estas pruebas no nos son impuestas para nuestro castigo, sino para nuestro crecimiento. En silencio, ambos se maravillaron ante la posibilidad que se alzaba como un faro en la negrura. La idea de que el dolor podría ser un maestro, en lugar de un enemigo, empezó a germinar en sus corazones. Pero la intensidad de la tormenta que aún amenazaba los encadenaba a la realidad de su situación. Mientras hablaban, un nuevo relámpago rompió las nubes y pintó el cielo con destellos de luz. Si la luz puede surgir incluso en la tempestad, reflexionó Eliú, entonces tal vez nosotros también debemos ser luces en la oscuridad. ¿Y cómo, Eliú? ¿Cómo podemos ser luces cuando estamos cubiertos de sombras propias? Todo lo que Job había soportado, la pérdida de sus bienes, su salud y el cambio de su estatus, resonaban todavía en su corazón. Donde está la redención en lo que sufrimos, las nubes a su alrededor empezaron a moverse de una manera extraña, como si estuvieran formando figuras significativas. En la mitad de su discusión, una forma nebulosa, casi como un rostro, pareció asomarse entre las nubes. Job, resonó la voz nuevamente, esta vez más suave pero impregnada de autoridad, el sufrimiento está interconectado con el amor que eliges ofrecer a los demás. Esta conexión, a veces desgarradora, es la esencia de la humanidad. Ambos hombres contenían la respiración, la revelación que amenazaba con abrirse ante ellos era abrumadora. ¿Podría ser que cada sufrimiento que experimentaban era un hilo que los unía a los demás? ¿Debemos ser testigos del dolor ajeno para trascender el nuestro?, preguntó Eliú, buscando conectar los puntos de una imagen más grande. Así es, respondió la voz, resonando de nuevo con fuerza. Solo cuando sientas el dolor de tus semejantes te acercarás a la comprensión del dolor divino, y solo así podrás reconocer la luz en la oscuridad. Por eso el hombre debe buscar la empatía en su corazón. Job se sintió sacudido ante la idea. ¿Empatía? ¿Es este el camino hacia mi redención? Entender el sufrimiento ajeno es quizás el camino para sanar mi propio corazón. La vastedad de la revelación llena de esperanza, pero también de incertidumbre. ¿Y si no estaban listos para afrontar las verdades profundas que la vida les exigiría? ¿Que si el dolor se vuelve tan abrumador que olvidamos cómo vivir?, se interrogó Job en voz alta. ¿Cómo podemos servir a otros si estamos perdidos en nuestro propio sufrimiento? Eso es parte del viaje, la voz replicó, mezclando la desesperación con una certeza firme. Los caminos de la vida son laberintos, pero al verlo a través del prisma del otro, se va creando un mapa que guía. El aire se tornó espeso a su alrededor, en el vaivén del viento, escucharon un murmullo que sonaba casi como un susurro de las almas que habían sido tocadas por su sufrimiento. Eliú, sintiéndose impelido, dijo, si el sufrimiento de un hombre es el que une a muchos, entonces hay un nuevo propósito en esta tormenta. Juntos, tal vez seamos faros de luz, ofreciendo guía a aquellos que aún atraviesan la oscuridad. Entonces, propuso Job, al sentir la frescura de la revelación, veamos nuestro dolor no como una carga, sino como una invitación a ser parte de algo más grande. Pero, ¿cómo hacemos esto en la práctica? En ese momento, un destello de luz surcó el cielo, y las nubes comenzaron a dispersarse lentamente, dejando entrever un panorama más claro. Debes dar valor a tu experiencia, y el universo mismo se abrirá ante ti. La verdad no se encuentra en respuestas definitivas, sino en las preguntas que conectan a los hombres entre sí, resonó la voz final, acentuando el silencio que seguía. Pero a medida que esa claridad comenzaba a disipar la tormenta, la inquietud de lo desconocido mantenía su espada sobre ellos. Job se sintió lleno de esperanza,
pero también de incertidumbre, había comprendido a través de la voz que su sufrimiento tenía un sentido, un propósito, pero aún quedaban preguntas sin respuesta. Mientras las nubes se retiraban y el cielo comenzaba a brillar con la luz del amanecer, se dieron cuenta de que otra lucha comenzaba. La tormenta había revelado verdades profundas, pero sus corazones aún tenían que lidiar con el desafío de vivir según esa revelación. ¿Tendrían la fortaleza para ser esos faros de esperanza y amor, aún enfrentando su propio sufrimiento en el camino? La luz del día emergió para abrazar el paisaje, dejando entre ellos una sensación de inquietud y una nueva pregunta: ¿cómo serían transformados sus destinos y qué revelaciones aún aguardaban en su futuro? Como el sol ascendía lentamente en el horizonte, un cálido resplandor comenzó a bañar los restos de la tormenta. La tierra, humedecida y vibrante, parecía recobrar vida, pulsando con un nuevo aliento. Job y Eliú se encontraban en pie, contemplando la vasta extensión que se desplegaba ante ellos, sintiendo el brillo en sus corazones pero también un profundo eco de preguntas. ¿Qué haremos ahora?, inquirió Eliú, sus ojos fijos en el cielo despejado, buscando alguna señal que les guiara. La revelación se nos ha dado, pero la aplicación de esa verdad es un camino por explorar. Job se quedó mirándolo, sintiendo el peso de su propio dolor, una carga que no había desaparecido con la tormenta. He conocido el sufrimiento, Eliú. He sentido su frío abrazo y el gélido de su silencio. Si el dolor es la clave para conectarnos con los demás, entonces debemos encontrar a aquellos que sufren, ser sus compañeros en la penumbra. Eliú asintió, una chispa de determinación iluminando su mirada. Sí, pero no solo aquellos que sufren físicamente. El sufrimiento del alma es igual de perturbador. Hay quienes cargan con la soledad de la desesperanza, quienes no conocen la calidez de una palabra amable. Debemos abrir nuestros ojos a todas las formas del dolor humano. A medida que las palabras de Eliú resonaban, Job sintió una oleada de claridad. Entonces, se nos convoca a hacer presencia en la vida de los demás, a ofrecer un refugio, así como Dios nos ha mostrado el refugio en nuestros propios momentos de calamidad. Pero, donde comenzamos, de pronto, un leve murmullo llegó a sus oídos, como un susurro acariciando la brisa. A su alrededor, las flores empezaban a florecer, despidiendo un aroma fresco y vital. Era como si la propia tierra estuviera respondiendo a su compromiso. Quizás podríamos empezar en el pueblo que está cerca, donde hay muchos que han sido afectados por la tormenta, propuso Eliú. Los aldeanos que han perdido sus cosechas y están inundados de tristeza. Ahí, nuestras palabras y acción pueden ser el faro que prometimos ser. Acepto el desafío, respondió Job, la pasión renovándose dentro de él. Vamos a ser el reflejo de la luz que hemos recibido y, en ese camino, tal vez encontremos pautas para curar nuestras propias heridas. Mientras los dos emprenden su andar hacia el pueblo, un ligero viento sopló detrás de ellos, llevando consigo un eco distante de la voz que había hablado en la tormenta. No olviden lo que han aprendido, resonó en su interior, cada sílaba impregnada de una sabiduría ancestral. La verdadera transformación comienza en el corazón de aquellos dispuestos a escuchar. Llegaron al pueblo poco después, donde el ambiente estaba cargado de un desasosiego palpable. Las miradas de los aldeanos, perdidos en sus pensamientos de pena, se encontraban en el suelo. Las puertas de las casas estaban entreabiertas, como el lamento de la desolación que se filtraba al exterior. Pero cuando Job y Eliú se presentaron, sus semblantes comenzaron a levantarse, se acercaron a una anciana que se encontraba sentada en el umbral de su hogar. Su rostro, surcado por el dolor, parecía haber visto demasiadas tormentas. Con amabilidad, Job se agachó a su altura. Querida señora, hemos venido a ofrecer nuestra ayuda. Sabemos que han pasado momentos difíciles y queremos estar a su lado, como una compañía en la adversidad. La anciana levantó la mirada, y por un momento, sus ojos cáusticos comprendieron lo que había detrás de aquellas palabras. El sufrimiento forja cadenas invisibles que nos aprisionan, susurró, y a menudo, los hombres desaparecen, incapaces de soportar el peso. ¿Qué pueden hacer ustedes ante la pérdida que he sentido? Job se sintió profundamente conmovido.
Podemos ofrecerle nuestro tiempo, nuestra escucha, nuestro compañerismo. Quizás a través de su historia podríamos encontrar la luz que ha quedado oculto en lo oscuro. Eliú, sintiendo la conexión, agregó, a veces, compartir el peso del dolor puede ser el primer paso hacia la sanación. Su historia es valiosa y puede ofrecer luz a otros que también sufren. Un leve destello iluminó la expresión de la anciana, fue una chispa de reconocimiento, la primera luz en días de oscuridad. Si pueden permanecer a mi lado, entonces quizás nuestras palabras tengan significado, respondió, su voz quebrada pero cada vez más firme. Así, comenzaron a escuchar su relato de pérdida y desesperanza, y mientras lo hacían, una transformación sutil comenzó a gestarse en el ambiente. Las historias de dolor que compartían resonaban con ecos de esperanza, uniendo a todos en una red invisible de amor y compasión. Sin embargo, en el fondo de su ser, Job y Eliú no podían evitar sentir que algo más grande estaba ocurriendo. La voz en el remolino había sembrado una semilla dentro de ellos, pero en su búsqueda de alivio y comprensión, comenzaba a nacer otra pregunta, profunda y perturbadora. ¿Cuánto de su propio sufrimiento aún quedaba por enfrentar? ¿Acaso esta nueva vocación como portadores de luz también los llevaría a confrontar sus demonios internos? A medida que el dolor de los aldeanos se entrelazaba con sus propias historias, se dieron cuenta de que cada palabra de consuelo que brindaban iba acompañada de una lucha interna aún no resuelta. La esperanza comenzaba a florecer, pero con ella también brotaba la incertidumbre sobre el precio que tendrían que pagar por ser el faro que había renacido en el corazón de Job, y así, mientras las voces de dolor y consuelo encontraban su eco en aquel lugar, una pregunta resonó en sus corazones, llena de misterio: ¿era el sufrimiento un destino inevitable que solo podía atravesarse juntos, o había una revelación aún más profunda esperando ser descubierta en su viaje? El sol se alzaba en el horizonte, desdibujando las sombras de la tormenta, cuando Job y Eliú se encontraron rodeados por los rostros de los aldeanos. La vivacidad de la luz del día les otorgaba un nuevo aliento, y el aire impregnado de esperanza comenzaba a romper con la desolación. Pero en lo más profundo de su ser, Job aún sentía el eco de sus propias angustias, y la pregunta del sufrimiento continuaba resonando en su mente como un canto interminable. Mientras escuchaban las historias de la anciana y otros aldeanos que se unieron a su lado, Job empezó a comprender que el poder de su propia experiencia no residía únicamente en sus cicatrices, sino en la conexión que había inaugurado entre ellos. Sin embargo, cada relato que se entrelazaba con el suyo parecía apelar a un laberinto de dolor que había guardado en su corazón, uno que aún no había tenido la valentía de explorar. Una tarde, tras un largo día de escuchar y ofrecer consuelo, Job se sentó solo bajo un olivo centenario, buscando un momento de serenidad para reflexionar. Eliú apareció, y al notar la expresión sombría en el rostro de su amigo, se unió a él. «Job, ¿qué pesa en tu alma?», preguntó el joven, su voz resonando con una mezcla de preocupación y ternura. «Me siento atrapado entre el dolor de los demás y el mío», confió Job, la vulnerabilidad destilando de sus palabras. «He creído que brindar consuelo a otros me liberaría de mis propias cicatrices, pero cada historia que escucho me recuerda lo que he perdido. ¿Acaso esto no es una carga demasiado pesada de llevar?». Eliú observó a su amigo, comprendiendo la tormenta emocional que había comenzado a desatarse dentro de él. «Quizás no es un peso que necesariamente debamos llevar solos», mencionó. «Tu dolor es real, y está bien sentirlo. Es parte de ser humano. Pero al ofrecerte a los demás, estás encontrando un propósito en medio del sufrimiento que nos une». Job cerró los ojos, sintiendo el aire cálido acariciar su rostro. ¿Es posible que, al compartir nuestro sufrimiento, también encontremos la redención? He perdido tanto, Eliú, que me queda para ofrecer. Fue entonces que, en el silencio, la voz que había resonado en el remolino comenzó a susurrar en su corazón nuevamente. «Job», repetía, «la verdadera redención surge de la vulnerabilidad compartida. El sufrimiento eterno en la humanidad conecta las historias individuales. En tu búsqueda, tu dolor puede transformarse en luz para otros». Abriendo los ojos, Job sintió una chispa de claridad.
Quizás toda esa búsqueda de significado y entendimiento había sido un camino para descubrir que en la entrega a través del dolor, él también podía hallar el propósito. Eliú, dijo con fuerza renovada, tal vez no deba temer mi sufrimiento, sino entenderlo y asumirlo como parte de mi ser. Echémosle luz juntos, que se entrelacen nuestras almas en esta travesía, y que el eco de nuestras historias lleve un mensaje de esperanza a los que estén perdidos en su propio tormento, y así, mientras el día se desvanecía, Job y Eliú decidieron que no solo despertarían a la luz en el corazón de otros, sino también en su propia alma. Juntos, visitarían a cada aldeano, renacerían cada historia, tejiendo un relato de dolor y sanación donde cada uno, por igual, pudiera compartir sus cicatrices y, en última instancia, sentirse vistos y escuchados. Con cada paso que daban, la luz comenzaba a florecer, revelando no solo el eco de su sufrimiento, sino también el profundo lazo de amor y conexión que había entre ellos. Con cada palabra que consolaba y cada lágrima que compartían, un nuevo camino se gestaba, uno que prometía mayor comprensión y crecimiento. Fue en este viaje hacia el corazón de la comunidad que Job comprendió que, a veces, el sufrimiento no es solo una carga, sino también el portal hacia la empatía y el amor. La luz de la redención comenzaba a brillar no solo para los que escuchaban, sino también para él mismo. El sol se ponía en el horizonte mientras el templo de los corazones se erguía a su alrededor, y la última luz del día parecía reflejarse en sus ojos. En ese momento, Job los miró a todos y, con el corazón lleno de fe, pronunció una frase que resonaría en los corazones de aquellos que le oyeran. El sufrimiento compartido es el hilo que teje nuestra humanidad, en su fragilidad se encuentra la fuerza de nuestra redención. Abracemos juntos el dolor, porque en él florece nuestra esperanza.